Hola Melos, se acabaron las eliminatorias y es momento de hacer un análisis con cabeza fría de lo que ocurrió en todo este certamen, que para algunos fue una payasada, que para algunos fue algo que era que se sabía el resultado final, lo que iba a terminar sucediendo, lo que se trataba de evitar era el ridículo, pero para otros fue una competencia realmente digna, que fue una competencia fuerte y al final la tabla nos dio resultados sorpresivos, más apretado de lo que esperábamos y tenemos que analizarlo aquí en Radio Melo. También vamos a ver lo que le viene a la selección Colombia, qué tenemos que hacer en los juegos amistosos que se nos vienen. Ahorita vamos a jugar contra los anfitriones, contra México, contra Canadá. Tenemos amistosos ya confirmados para el próximo mes. Entonces, vamos a analizar todo eso y mucho más aquí en Radio Melo Fútbol entre amigos. Así que quédense, muchachos. Y empezamos de una vez el programa. Aquí dan diciéndoles que por favor le den link, que le den like al video, que le den like al video y Y que compartan el compartan link el del link, programa. claro. Eso, por ahí va yo. Y dándole la bienvenida, como siempre, a mi gran amigo Oscar El Bati Muñoz, mi hermano, desde New Jersey. ¿Cómo estás? Y tus primeras impresiones de este tema que vamos a tratar hoy. Bien, parcero, saludos, Nico. Bien por acá, trabajando lo mismo de siempre, de regreso a Nueva Jersey, que aquí vamos a hacer una de las sedes de los partidos del Mundial del próximo año. Aquí a 10-15 minutos en carro está el estadio de MetLife, que es donde se va a jugar la final del Mundial, a Al propósito. final. Y pues nada, esperando que el sorteo de diciembre nos acerque a la selección Colombia por estos lados, al menos por la costa este de Estados Unidos, sería muy bueno para pensar en lo personal, me quedaría más cerca, o la Florida por acá. Ahora, si nos mandan a la parte oeste, por allá por California, o en el centro del país, o de pronto Canadá o México, que esa es una de las opciones a propósito, y eso lo estaremos hablando cuando se acerque el sorteo en diciembre, las opciones, ¿no? Porque somos Bombo 2 y Canadá, México y Estados Unidos van a ser cabezas de serie, así que pues nos puede tocar con uno de los locales, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Como vos decías, sí, o sea, Ujú. yo creo que hay que hacer tomar algunas conclusiones sobre lo que pasó en la eliminatoria, cómo jugó el equipo, si Lorenzo ya encontró el 11 titular o al menos los 15 jugadores que va a usar. Recordemos que para el Mundial se tiene que pasar una lista de 26 jugadores, así que hay algunas posiciones por probar, algunas posiciones en las que hay dudas y yo creo que los partidos amistosos que se vienen, que ya hablamos de México y Canadá, que los locales del Mundial nos vamos a enfrentar ahora en octubre, pero ya se confirmaron un par de amistosos más contra Nueva Zelanda y contra Camerún, si no estoy mal, y creo que esos se van a jugar en diciembre, así que se vienen muchos amistosos interesantes y pues no, vamos a discutir qué puede hacer Lorenzo ahí, ¿no? Ajá. Tengo entendido que contra Nueva Zelanda es el 15 de noviembre, pero pues, tenemos fecha tentativa eh, en Fort Lauderdale, ¿no? Ahí te queda cerca la casa de tus padres. Entonces, A propósito, voy a ir al de Canadá, que es aquí al lado mío. El de Nueva Zelanda creo que va a pasar. Hay que empezar a ahorrar para el Mundial. sí, es verdad, porque no morir salen esas boletas y hay que tener la platica lista Sí, para pagar. exacto. Está bien. Bueno, las eliminatorias empezaron de una forma positiva para la selección Colombia, con una gran primera vuelta, y Mm. se pusieron cuesta arriba en la segunda vuelta, donde entraron las dudas y todo el mundo empezó incluso a pedir la cabeza del técnico Lorenzo. Llegó el momento de desesperación, momento donde la gente se le olvidó todo lo bueno que habíamos hecho, y incluso acompañado de un torneo que fue la Copa América, donde tuvimos un gran desempeño y llegamos a la final contra Argentina, que la perdimos en tiempo extra lamentablemente, pero que a partir de allí la selección no encontró buenos resultados en la mayoría de sus partidos, sobre todo en los partidos más accesibles, y eso nos llevó a una crisis futbolística. Al final, Bati, háblame del resultado final, ya con los datos ya consumados, ya pensándolo en frío. ¿Fue buena, fue mala el desempeño de la selección colombiana en esta eliminatoria al Mundial? No, para mí fue bueno. Yo creo que pues es una opinión, ¿no? Eso en la opinión entra todo, entran sensaciones, entran números, entran estadísticas, entra los desarrollos de los partidos, entra el nivel de los jugadores, las propuestas de Lorenzo y las respuestas de Lorenzo durante los partidos. Hay muchas cosas que se pueden discutir, pero para mí en general fue buena. Quedamos terceros, ¿no? En la eliminatoria, por encima de Uruguay y Brasil.
que usualmente no nos dan mucho trabajo. Uruguay, Brasil sobre todo me pareció sorprendente que haya quedado de quinto de la eliminatoria. Era una Brasil bastante floja, la más floja desde hace mucho tiempo, me parece a mí. Pero quedamos de tercero. Yo creo que la eliminatoria hubo una selección que se disparó, que fue Argentina, casi todo, ¿no? Cabalgó la eliminatoria, 38 puntos. Después una segunda muy buena, Ecuador, que empezó con 3 puntos menos y logró 29, o sea que en teoría logró 32 puntos en esta eliminatoria. Yo creo que esos fueron los dos mejores equipos de lejos. De hecho, Ecuador le ganó el último partido de eliminatoria a Argentina. Yo creo que son los equipos más consistentes, más regulares y mejores de la eliminatoria. Después hubo un grupo en el que estaba Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, 28 puntos todos esos cuatro equipos. Así que fue un poquito apretada en esa parte media de la tabla y después ya el resto, ¿no? Que es Bolivia, Venezuela, que se pelearon el repechaje y una eliminatoria terrible que tuvo Perú y Chile. Yo creo que mirándolo así, desde los números, creo que estuvimos bien, creo que respondimos. Lo que pasa es lo que vos decís, empezamos muy bien hasta la Copa América. Después de la Copa América empezamos a dar señales, pero recordemos, porque mucha gente dice, no, hasta la Copa América el equipo se cayó. No, no, después de la Copa América el equipo le goleó a Chile de local en Barranquilla y le ganamos a Argentina en Barranquilla. Eso fue después de la Copa América. Y se acuerdan que era como el que la venganza de la final que perdimos con Argentina. Eso fue después. Sino que ahí empezó, entre esos dos partidos, fue esa visita a Perú en Lima. Yo creo que fue el primer partido que como que Colombia no estuvo perdiendo ese partido un buen tiempo, no jugó bien. A lo último encontramos ese empate, si no estoy mal, de Luis Díaz. Ahí empezó a mostrar el equipo como ¿no? indicios de que estaba ¿no? algo pasado. Después de eso, después viene el de Argentina que ganamos y después pasa lo que pasa en La Paz, que perdemos ¿no? Allá arriba con Bolivia, un jugador de En el menos, alto. en el alto. Y ahí fue donde empezó el equipo como a empezar a dar esas malas salidas y ya después entramos en un bucle, como dicen, mal, una racha mala como de Bache. 5 partidos, un bache de, creo que fueron 5 partidos, 6 partidos en que no ganamos. Ahí fue donde vinieron las dudas a las que vos te referías, Nicolás, Y pero sin yo meter creo, gol, que era lo peor en ese momento. sí, o sea, perdimos, después de golear a Chile 4-0, vamos a Uruguay y perdemos 3-2, ese partido que fue increíble, un partido en el primer tiempo los pasamos por encima en Montevideo, jugando muy bien, que Juanfer jugó de titular e hizo un gol. Y después en el segundo tiempo hace un autogol Davinson Sánchez y el partido se nos Ujú. empatan, empezamos a jugar mal, pero al final empatamos en la penúltima jugada del partido, empatamos 2-2 y en la última jugada del partido nos hacen el 3-2, que fue El algo 3-2. increíble, el 3-2. Y ahí fue donde empezó la selección. Del siguiente lo perdimos de local con Ecuador, fuimos a Brasil, perdimos de visitante 2-1, ese partido que lo teníamos empatado hasta la última jugada. De local, el partido contra Paraguay, quedamos 2-0 rapidito y nos dejamos empatar 2-2. Después de local contra Perú 0-0. O sea, y luego eso fueron, y luego vamos a Argentina y hacemos el empate, ¿no? Que el partido que teníamos, podíamos haberlo sacado los 3 puntos, pero fueron partidos un poco, ¿no? Hubo partidos en que se respondió mal, que Lorenzo se demora mucho en hacer los cambios, y hay otros partidos en que lo Mm. teníamos y en el último momento nos lo voltean, ¿no? Pero saliendo un poquito de mirar a cada partido individualmente, yo creo que para mí, respondiendo a tu pregunta de una forma muy larga, pero me parece que fue una buena eliminatoria. Sí miramos, sobre todo, esos partidos claves que usualmente, históricamente, nos ha costado contra selecciones importantes y podemos repasarlos ahora. Ok, creo que ese punto que tocas al final es lo más valioso que nos deja la eliminatoria, es Sí, pasar a una etapa en la cual nunca hemos estado, una etapa donde le podemos jugar de tú a selecciones que normalmente nos han pasado por encima históricamente, que siempre nos ganan aquí y allá. Y últimamente ni siquiera con Peckerman éramos capaces de enfrentar a estos equipos de tú a tú. Siempre eran los equipos con los cuales perdíamos y así pasó en el Mundial contra Inglaterra, pasó contra Brasil y Argentina múltiples ocasiones. Incluso contra Uruguay de visitante nos volvieron a pasar por encima también incluso con Peckerman. Entonces, esto digamos que es el pro de lo que pasó ahorita con Lorenzo en este proceso. A mí me deja un análisis
que no me parece unas eliminatorias brillantes, me Ujú. parece unas eliminatorias correctas. Tocaba clasificar sí o sí. Obviamente, cuando a ti te ponen un listón de 7 equipos que pasan sobre 10, por más de que uno se prepare como si fuera eliminatoria para 4 equipos que clasifican, tu mente sabe que son 7 que van a clasificar, que son 7 de 10. Y eso hace que todas las selecciones en algún momento, en algún partido reculen. O sea, sabiendo que van 7 de 10, no se va el todo por el todo en todos los partidos. Hay puntos que sirven. Cada puntico era súper valioso para clasificar, porque el listón estaba en siete posiciones que iban al mundial. Espero hacerme entender con eso, por más de que usted se prepare pensando que van 2, 3 equipos, no, van 7 y su mente lo sabe y por eso usted juega de una forma determinada y por eso arriesga de una forma específica en el juego. Al final del torneo, Colombia ganó 7 partidos, empató 7 partidos y perdió 4. Es decir, que no, o sea, la misma cantidad de partidos que ganamos, la misma cantidad de partidos que perdimos. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos empatados en puntos con muchos equipos, con varios equipos, vos lo dijiste ahora. Está Colombia con Uruguay, con Brasil y con Paraguay, todos con 28 puntos y simplemente fue diferencia de gol. Y simplemente se dice fácil, pero no recordemos que no es que un gol valga poco, realmente nos quedamos fuera de un mundial por un gol. Mm. Recordemos ese mundial que, a pesar de que Colombia le ganó a Paraguay en la última jornada goleándolo, Uruguay simplemente hizo la jugada por el otro lado con Argentina y logró clasificar al mundial. ¿Ese mundial cuál era, Bati? ¿Ese mundial era el de Alemania o ese mundial de Sudáfrica? El El que por de, un solo gol, que por un solo gol quedamos eliminados. creo que fue el de Alemania. En uno fue por Bueno, un solo gol y otro fue por un punto, ¿no? por un punto, Sí. correcto. Entonces, pues, bueno, pero digamos que haciendo ese análisis, Bati, yo digo, son 4 equipos que están allí empatados en la zona alta de la tabla, que eran los clasificados. Pero si nos podemos ver el otro lado, el otro lado de la tabla es que hay 8 puntos de diferencia entre Colombia y Bolivia, que fue por repechaje. Sí. Entonces estamos hablando que, pues bueno, le sacamos 8 puntos en una eliminatoria, son 8 puntos, bastante cantidad de puntos de ventaja de la última posición que daba algún tipo de clasificación. Entonces digamos que por ese lado se le puede dar la parte positiva. ¿Qué jugadores de aquí de la selección colombiana consideras que fueron los jugadores clave para la clasificación de la selección de Néstor Lorenzo? Esta es buena pregunta, difícil. Yo diría, yo podría en el podio, sin ningún no orden, orden, a James, Luis Díaz, y yo diría que Camilo Vargas. Yo creo que esos tres fueron claves en varias partes de la eliminatoria. Por arriba, yo creo que James yo creo que tuvo mucha incidencia en muchos partidos. Hoy hizo muchos partidos claves. El problema es que también dependemos un poco, como que el equipo está formado para que acompañe a James, para que ajuste para James, pero entonces dependemos de él. Si no tiene un buen partido, si no está bien físicamente, el equipo lo resiente, pero cuando está conectado James, el equipo juega de otra forma y James usualmente está muy metido con la selección. Yo creo que yo lo pondría uno y muy cerca a Luis Díaz, que en varios partidos hizo goles muy claves. Pues me acuerdo mucho los 2 goles contra Brasil en Barranquilla, geniales, cuando volteamos ese partido. Mm, El vital. gol el gol que le hizo Argentina en Buenos Aires, golazo. Y Bueno, pero bueno, o aquí, sea, aquí que estamos en confianza, Bati, ese partido sí, contra Brasil, porque a nosotros nos gusta hablar, por ejemplo, de cuando nos pasan cosas increíbles en contra, ¿no? Por sí, ejemplo, Copa América, que Lautaro Martínez no metió un gol en el tiempo extra, y mm, ahí hablamos de la mala suerte, que como así, que 2 penales que no nos pitaron, tal la vaina. mm. Ahorita que estabas hablando de ese partido con Brasil, para mí, y ahorita me dirás si opinas lo mismo, para mí Colombia estaba haciendo un partido malo contra Brasil. A mí me parece. Yo me acuerdo, el primer tiempo nos pasaron por eso, o sea, nos salvamos. Y creo que empezando el segundo hubo una de Rafinha que pega en el palo, o sea, el primer tiempo me acuerdo que lo jugamos mal, porque eso es lo que pasa con Lorenzo. A mí me gusta que Lorenzo no importa, él sale a proponer. Lorenzo no fue a esperar a Brasil en Barranquilla atrás, no. Pero eso le dio mucho espacio a Vinicius, me acuerdo, y a Rafinha, y en los primeros minutos hicimos aguas en la defensa. En esos momentos, Camilo Vargas fue figura. Camilo Vargas sacó un par, Ujú.
Y sí, fue un partido, pero en el segundo tiempo nos subimos. En el segundo tiempo y Brasil, que ha sido muy inconsistente, fue muy inconsistente en eliminatorias, bajó nivel y nosotros nos le subimos. Pero fue un partido, no fue un partido que le pasamos por encima a Brasil. Esos goles fueron ya casi el Exactamente, final a eso del voy. segundo tiempo. Sí. A eso voy, exactamente. Y ya después de que Colombia se pone arriba del marcador, pues sí nos crecimos y ahí Sí. listo, bien. Pero es uno de esos partidos donde uno dice, bueno, lo volteamos cuando, cuando tenemos el partido en contra realmente por juego. Pero Hagamos eso es un importante pequeño, también, flaco, porque acordate, eran los partidos en que anteriormente, en ese tipo de partidos, Brasil nos metió el gol, empezando el partido, ya nos venimos abajo, ya nos sí. recuperamos. Eso Antes no siempre fue volteamos de un partido de nosotros. esos. Antes no lo volteamos. Esa fue una de las cosas de Lorenzo, que con Lorenzo hicimos. Acuérdate en esos partidos amistosos que empezábamos mal los primeros tiempos, nos metían uno o dos goles, y en el segundo él cambiaba la cosa y el equipo salía con todo y empatado y hasta lo volteábamos. El equipo no se viene abajo cuando, igual contra Brasil en Copa América, ¿te acuerdas? Nos empezó haciendo un golazo Rafinha de tiro libre Ujú. y lo Pero ahí sí empatamos me parece que de Colombia un está uno. jugando mejor que Brasil. Ahí jugamos bien, pero que lo que yo digo es como el resultado, que Brasil nos empieza ganando, otrora ya perdimos el partido, o sea, ya nos veníamos abajo. De Este acuerdo. equipo sabe responder y no venirse abajo después de un golpe fuerte. Esa es una de las cosas nuevas, yo creo que le agregó Lorenzo al equipo. Sí, estoy de acuerdo. La gente que ponga también en los comentarios de, de esos partidos que se acuerden, cuál partido se acuerdan que o que merecíamos ganar y lo perdimos, o que merecíamos perder y lo terminamos ganando. Me gusta ese tipo me gusta ese juego porque uno siempre se queda con eso y me parece que en el fútbol hay que analizar el juego Claro, perfectamente, aunque lo que vale obviamente es el resultado al sí, final y uno después se acuerda solamente de eso, pero a los que realmente nos gusta el fútbol nos acordamos de cómo estábamos jugando, de cómo venía la claro, cosa y lo que terminó pasando. sí. Hubo Yo creo muchos que a todos partidos, nos... acordate de los partidos o sea, para mí los partidos más increíbles fueron los dos contra Uruguay, los dos, o sea, en eso Y los has mencionado sacamos. bastantísimo en Radio Melo, Porque los has mencionado muchas me ha veces. molestado, porque fue un partido en que merecíamos mucho más, partidos que en desarrollo nosotros fuimos superiores. El partido en Superiores. Barranquilla, el partido de Barranquilla lo teníamos ganado Recuerdo dos Fabra, uno. ¿no? El de Fabra, Fabra 2-1 ya para acabar, se le deja la pelota, no recuerdo a quién, y nos dormimos, y la sacan rápido, y em, creo que fue el gol es una jugada que hay una de falta en la Darwin. mitad del Sí, campo, una falta ahí, creo que antes de la mitad del campo, sí, y cuando normalmente el jugador se tiene que parar enfrente del claro. balón para que no puedan cobrar rápido, el equipo se pueda organizar, y Fabra se lo Dio la olvidó, empezó a espalda, caminar hacia sí. atrás, y tiraron el centro y gol, y Creo ahí que nos fue el gol de vacunaron. Darwin Núñez y nos empataron 2-2, un partido que teníamos bien, lo teníamos para ganarlo. E igual forma el de Montevideo. Montevideo, me acuerdo el primer tiempo lo dominamos, lo jugamos bien, ¿no? Uruguay estaba perdido. Yo no había sentido eso en un partido por eliminatorias con Uruguay en Montevideo hace muchos, Montevideo. muchos, muchos. Yo me No, acuerdo es la que, última vez que habíamos jugado también y dominábamos. O sea, esas son las cosas que me gustan en Lorenzo. Fuimos a Brasil, allá nos hicieron el gol también primero ellos, les y les empatamos en Brasil empatamos. eliminatorio. Eso, en Uruguay nos le fuimos encima, jugamos mejor que Uruguay en Montevideo. En Argentina, nos le paramos bien a Argentina, nos fuimos encima a Argentina. O sea, eso es lo que me gusta de Lorenzo. Ahora el partido de Uruguay en Montevideo. En un segundo tiempo hace ese autogol Davinson Sánchez, nos caemos, nos empatan, nos van arriba 2-1 y nosotros en la última jugada, casi última para acabar ese partido, empatamos 2-2 y ya ese partido lo tenemos que cerrar y nos sacan de la mitad de la última ¿Sabes? jugada y nos hacen, eso fue increíble ese partido. Sí, si no estoy mal, ese partido que tanto mencionas contra Uruguay, ese que nos empataron aquí en Barranquilla, bueno, allá en Barranquilla, ese partido me parece que fue el debut de Richard Ríos, o por lo menos fue sí, fue debut. Sí, yo creo que ese fue el primer partido que lo metieron en el segundo tiempo y que no entró bien, no lo hizo bien, yo creo que No, lo justo entró criticamos, cuando nos metieron el gol al momentico, y entró como muy frío, y que la gente decía que pecho frío, que no nervioso sé y qué. empezó, sí, sí. Sí, me parece que sí fue, Sí, fue eso. Yo ahora me que acuerdo que él entró en ese Mourinho, partido, no me acuerdo si ese fue el debut, pero me acuerdo que él entró en el segundo. Yo creo que fue el debut. Me acuerdo que estaba, por lo menos me acuerdo que yo no conocía mucho de Richard Ríos, pues ya había escuchado a la gente hablar que jugaba en ujú, Brasil, que lo estaba haciendo bien, bla, 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 pero nunca lo había visto jugar. Y lo metió Lorenzo en el segundo tiempo y sí, no entró bien, no entró bien y una de las, se criticó un poquito la entrada de él porque no entró bien y Uruguay empezó a responder ahí, ¿no? sí. Mati, ¿qué te parece? Hacemos ¿cómo se dice? Un recorrido rápido. Sí, Lo más llamativo de lo que pasó partido a partido de la eliminatoria
como para mirar cómo fue nuestro camino, nuestros altibajos que tuvimos en estas dos rondas de eliminatoria, que recuerdo bien, empezaron contra Venezuela, Sí, que igual que las eliminatorias anteriores, ¿no? Ahí, sí. ¿qué te acordás más o menos de ese partido corto, ¿no? O sea, simplemente como Corto, para ir de pues repaso. sí, fue el primer partido de eliminatorias en Barranquilla. Creo que nos costó mucho ese primer partido, nos complicó. Digo, si no estoy mal, el primer tiempo terminó 0-0 y ya en el segundo un gol tempranero de Santos Borré ya abrió el partido. Ujú. Sí, Tuvimos señor. chances, tuvimos chances ya empezamos a jugar bien y aumentar el marcador, pero sí, o sea, no fuimos así súper contundentes, pero supimos sacar el partido 1-0 en Barranquilla, empezar bien la eliminatoria. Ujú. Ese partido, curiosidad, ese partido jugó extremo por derecha, adivina quién. Tu Juan Guillermo favorito. Cuadrado. Juan Sí, sí, Guillermo sí, Cuadrado todavía jugaba en la selección Colombia en ese momento. sí, Bueno, después fuimos a visitar a Chile, a Santiago. sí. El partido 0-0, partido que no dejó muchos goles. Allí, digamos, en la alineación estaba, en la titular estuvo Carrascal, que, y Mateo Zuribe, que en ese momento era intocable por el técnico, y David Machado por izquierda, que ahorita tenemos que comentar, pues porque tenemos que analizar también lo de las posiciones de la selección, qué es lo que va a suceder de cara al Mundial, pero digamos que esos tres jugadores así fuera de lo común, de los jugadores que normalmente suelen participar. Y en ese partido Em, no jugó James. Como puedes ver, creo que no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes. Creo que de pronto estaba lesionado. Ah, no, estaba en el banco, perdón. Entró en la segunda, a los 58 del segundo tiempo. Pero no era titular. ujú. No jugó de titular con la selección. Ni él ni Juanfer. Los dos entraron en el segundo tiempo. Qué raro, ¿no? Que usualmente uno de los dos es titular, ¿no? Sí, sí, Yo creo que de normalmente pronto sí. ahí se fue con Carrascal. Carrascal es alguien del riñón de Lorenzo, que yo todavía no entiendo porque no, la verdad le han dado mucha oportunidad y Pero a mi Carrascal al parecer no ha entrado principio, bien. en los amistosos que, como En los acuérdate que él amistosos lo empezó hizo con puros bien. amistosos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esos amistosos lo hizo súper bien. Sí, Entonces yo creo que ahí verdad. se ganó pues, le respondió al técnico, entonces el técnico Pero eso, le digamos, respetó su, este partido contra Chile fue hace 2 años y antes de eso fueron los sí, amistosos. De aquí para los acá, después amistosos que de hubo eso, contra Corea, contra México, que les volteamos ese partido dos contra veces, que México. empezamos Sí, perdiendo 2-0 y les volteamos sí, 3-2. Ahí Carrascal, y que decían que los jóvenes, ¿te acordás? sí. Que en ese momento salía Andrés Millán y sus amigos y decían que el primer Hay tiempo que- lo jugaban los viejos y perdían, y en el segundo tiempo entraban los jóvenes y ganaban. sí, sí, sí. Y bueno, mira Una dónde están ahora curiosidad, ya. el técnico Ujú. de Chile en ese momento era Eduardo Berizzo, que es el técnico ahorita de James en el León de México. Oh, mira, Ujú. esa está buena ese dato y en ese momento pues no se sabía que Chile iba a hacer el ridículo histórico que terminó haciendo en Sí, estas eliminatorias, ¿no? era En solo ese momento sacar un punto en Chile era importante. claro, era el segundo partido de eliminatorias. Sí. Ajá. Bueno, después viene el famoso partido que has mencionado varias veces, el Colombia-Uruguay, Mm, que terminamos 2-2. sí. Partido que nos metió gol, como bien lo dijiste, Darwin Núñez, el minuto 90+1. Ah, fue penal, sí, fue penal, sí, sí, sí. Que atacan rápido y alguien le hace penal a él, no recuerdo quién. Bueno, Em, tuvo que haber sido Davinson. No, mentira, no. Me excusa. no, No hubo hay una nada. roja, espérate, hubo una roja. Ahí A Vargas, Vargas. Vargas fue lo porque hizo el expulsaron. penal, fue porque le hizo el penal, Yo creo. creo. Sí, sí, porque él Sí, se lo iba a sacar y creo que lo tumbó. sí. Ahí fue. Y ese fue, la figura del partido fue James. Acuérdate que James fue el que hace el primer gol. ¿No? ¿Y te acuerdas que se la tira al centro, la para con la derecha y la tira? Pero empezamos ganando 1-0 con gol de él, me acuerdo mucho. Y fue la Ajá. figura del partido. Ahí Ah, fue donde empezó a James a retomar, yo creo ya el liderazgo de la selección Colombia. ujú. Ahí jugó, pues, por izquierda jugó Fabra, que yo creo que esa es la posición que ahorita tenemos que hablar, una de las posiciones Uf, clave que hay que encontrar un ha jugador. probado muchos jugadores por ahí. Muchos. Y no hay ninguno bueno. Pues hay uno bueno, pues que, No hay bueno, uno ahorita lo hablamos. sobresaliente así que haya ganado, sí. Ajá. Y jugó Barrios de cinco, ¿no? Sí, Jugó Barrios. Barrios ahí bueno, Barrios que ya en ese momento en la selección casi no es tenido en cuenta, pero en ese momento Bueno, jugó de titular. Y Borré, que era infaltable en ese momento, que también estaba ahí adelante. sí. Después viene el partido contra Ecuador, también Ese es un partido que yo me acuerdo mucho también. bueno, de visitante, ¿no? Ese El partido partido contra nosotros Ecuador. jugamos súper bien, fuimos superiores a Ecuador en Quito, que no es menor cosa, le jugamos bien. Tuvimos un penal y lo votó Luis Díaz.
Lo votó Luis Díaz, Ujú, que criticaron después de que por qué lo había cobrado él, que lo tendría que haber cobrado James, con los James. pero que como que, creo que si no estoy mal, en ese momento Luis Díaz venía como varios partidos sin hacer goles o algo así, y que como que Sí, sí, decían de que sí. no, que James se lo dio para que se quitara la sal y Sí. empezara a abrir, y lo votó, Y y lo le votó. criticaron, y es un partido que jugamos, yo me acuerdo, porque yo lo vi, yo estaba en Lima en ese momento por trabajo, yo lo vi allá en Navarra y me acuerdo mucho, y ese partido jugamos súper bien, que siempre usualmente en Quito se nos complica hay veces, y ese partido, ese partido tenemos que haber ganado, pero bueno, Ajá. Bueno, ese día jugó Montero, jugó de arquero titular, porque a porque ver, estaba expulsaba a expulsado Camilo, Vargas. sí, Ajá. Por Gerson Mosquera, el que es el jugador el compañero de John Arias en los Wolves, ahora en el Wolverhampton, ahora, jugó como lateral derecho, que estuvo nervioso, improvisado. me acuerdo que me puso nervioso en ese partido, un par de Sí. jugadas, estuve nervioso, no me acuerdo. Ajá. Y el jugador Castaño, que el Ese jugador partido estuvo ahí en el medio fue campo. buenísimo, ahí fue donde empezó a mostrar ahí fue donde le empezó a ganar la posición a Barrios, porque él entró ahí, y me acuerdo que hizo un partidazo en Ecuador, fue uno de los mejores partidos de Sí. él, y ahí fue donde la gente le empezó, no, este juega muy bien, ahí fue donde le empezó a dar confianza a Lorenzo, y fue sacando a Barrios, que Barrios la habría criticado mucho de que no sabía sacar el equipo, que solo quitaba, pero que no aportaba más, ¿no? Apoyando, ¿no? El ida y vuelta, no es muy bueno con eso. Y aparte había hecho un par de cagadas en unos partidos que ya se le empezó, y ahí fue donde Barrios empezó a entrar y lo fue sacando a... Es que no, Antes de que entrara Richard Ríos, ¿no? Que entró Castaño primero a la selección, empezó a dominar, y después más adelante es cuando entra Richard Ríos y empieza a tomar la posición. porque ahí todavía estaba el indiscutible Mateo Uribe, el indiscutible solamente para Lorenzo, pero pues ahí estaba. Sí, también. Y Castaño, bueno, jugador de River que la semana pasada dilapidó un gol, dilapidó una jugada de una jugada de gol contra Palmeiras, que hubiera sido contra Palmeiras, sí, ¿cierto? Jugó Contra Palmeiras, sí, contra Palmeiras que en lo cuartos de votó final de... y ese hubiera podido ser, digamos, el Ahí punto de se vio que él no inflexión. es jugador ofensivo un definidor. Sí. Le puede Bueno, haber tampoco lo hecho, culpo, pues. O sea, tampoco lo culpo. Era una jugada intentó rápida y se sacarlo, sí. encontró una situación donde un jugador de su posición normalmente no aparece, porque fue Sí, fortuita fuera de eso, una se la pared con encontró. Sí, defensa rival y le quedó ahí, pero bueno, en ese momento. Después viene el partido, después de ahí de Colombia viaja, no, recibe a Brasil en sí, ahora casa, sí. Sí. que Partido empezamos famoso de Luis perdiendo con gol de Díaz, que fue Martinelli. Ujú. eh, al principio, ¿no? El gol Sí, fue a los cuatro 4 minutos. minutos. Sí, me Sí, acuerdo. sí, Y ese fue el cuatro partido en que minutos. ya habían liberado, ¿te acuerdas? ¿No? El famoso liberado al papá de Luis Díaz, que lo tenían secuestrado, estaba en la Ajá. tribuna. Y ahí Ahí fue está donde el Luis meme que Díaz se aparece destapa. ahí. Sí, que se desmaya, que se desmaya. El sticker que se desmaya El en la GIF. tribuna y de ahí salió. Y mira, los goles de Ahí, Luis Díaz fueron 75 y 79. En 4 minutos lo volteamos, pero fue ya hacia el final del partido. sí, Que ahí señor, donde así entró fue. Cristian Borja. Mira que empezó Machado de titular, pero en el segundo tiempo entra Cristian Borja y él fue el que empieza a lanzar bombazos. Él creo que lanza uno de los centros de uno de los goles de... El primer gol de Luis Díaz, centro de él, el segundo es de James. ¿Te acuerdas? Que Mm, de acá abajo la tira hacia sí, el sí, rosca, sí. hacia adentro. El primero fue de Cristian Borja, que es otro de los laterales izquierdos que ha probado el señor Ahora está en Lorenzo. el América, ¿no? América de México. América de México sí es titular indiscutible. Ahí, bueno, Brasil tuvo mucho más tiempo la pelota, disparó mucho menos al arco la mitad de las veces que Sí, Brasil, pero grandes oportunidades de gol, tuvieron tres, nosotros dos, nosotros metimos las dos que tuvimos y ellos solamente metieron la primera. sí. Eh, Después viajamos a Paraguay de visitantes pero eso Partido lo fue, ganamos. Sí, sí, sí. sí, sí, Ese partido lo ganamos muy con- bien. Yo me acuerdo del partido dominamos, jugábamos bien en visita. Es lo que me gustaba de los partidos de equipos de Lorenzo, que no importaba dónde fueras, iba a proponer. Claro, Paraguay en ese momento ya estaba o sea, estaba flojito. Pero fuimos y ujú, le pasamos por encima del partido. Ese, si no estoy mal, lo ganamos con un gol de Borré de penalti, pero pudimos haber hecho muchos más goles. El partido lo ganamos súper bien. ujú. Ahí probó, en vez de Mateo Zuribe, jugó con Lerma ese partido. Mira, la Y figura Lerma es fue, de otro. acuerdo a la aplicación, fue Castaño. Los partidos de Castaño, el de Ecuador, dos, tres partidos de eliminatoria seguidos, él fue uno de los mejores jugadores. Ahí fue donde se ganó la posición. Ujú. Pero mira que ya empieza a aparecer Lerma, que después, pues Mm, ya sabemos que terminó como titular indiscutible. sí, Y ya Mateo Zuribe empezó a perder su posición. Aunque bueno, Mateo Uribe yo creo que en la Copa América también estaba sí. y seguía jugando, ¿no? Seguía participando normal. No sé si te has dado cuenta, los primeros partidos, algunos de los primeros partidos de eliminatoria, Jerry Mina era el titular de central.
en este también. Sí, Ya, sí, varios. No, es varios que te digo, partidos para y el, mí, ¿no? eh, Y la gente se puede reír, la gente le puede parecer que no, pero a mí me parece que Jerry Mina es mejor que Davinson Sánchez, a mí me parece. O sea, los dos tienen un nivel de defensa normal, o sea, no estamos hablando de estrellas, son defensas que son aceptables, sí, pero si me ponen a mí a escoger uno de los dos, yo escojo a Mina, yo escojo a Mina. Obviamente, ah, el otro tiene mucha más velocidad. sí, Davinson Sánchez tiene mucha yo más te iba a velocidad decir que Mina, eso. pero Mina tiene mucha más malicia, tiene más cabeza o tiene gol. Tiene tanta malicia que siempre lo buscan. Los otros rivales juegan contra Argentina, contra Uruguay, Sí, siempre lo están buscando porque... sí, Pero no, para no, mí, yo prefiero a Davinson, me gusta porque más... Jerry es bueno cuando, cuando el bloque es compacto, creo que es muy bueno, yo creo que él defiende bien. Pero cuando subimos el bloque, hay que regresar rápido, yo creo que ahí es donde se nota que él es un poco lento. Pero sí te da el sí, plus del gol. Es una amenaza arriba en las pelotas quietas y teniendo a James de sí. cobrador puede ser una, Hace, un arma importante, hace pero poco sí. me vi el partido, hace poco me vi el partido en YouTube, han dado por repetir los partidos de la selección colombiana. Mm, Y me vi el partido de Colombia-Polonia en el Mundial de Rusia. él hizo el primer gol. Me lo vi completo. Y como tenía Lewandowski, my friend. Ah, O verdad. sea, es que ahí yo digo, es un tipo que no es Eso fue el crack, no es el fue mejor del bueno, mundo, eso fue hace 7 años pero también. cumple, pero Eso fue hace cumple. siete Bueno, sí, años. también, sí, obviamente, sí. Ya no está tan Hoy, del hoy, mismo nivel. bueno, que No, bueno, tú ese sabes que partido es uno de los mejores partidos de la selección Colombia en su historia, me parece, sobre todo en historia mundial. Ahí fue donde jugaron James y Quintero juntos, creo que titulares por primera ajá, vez. sí. Me acuerdo de esa jugada de Jerry Ve, Mina, es un tiro de y me vi, esquina y la coge James y le hace el pase. No, no, uno de los dos, ya me olvidé. Si Quintero le hace el pase, la magia y le hace el pase a James y James la centra. sí, Y James ahí la entra, centra. y ahí entra Jerry Mina solo. Entra Jerry y creo que ya entran dos centrales solos. Creo que Davinson los dos y llega Jerry, Es que pum. eso fue un centro precioso Sí, porque, ya o sea, era para empujarla ahí, nomás, era para empujarla nomás. Y después exacto. es el golazo de Falcao, el gol de Falcao en el Mundial, Ah, por sí, ese primera gol vez, fue un pase muy filtrado de emocionante. Juanfer entre líneas, y después el gol de Cuadrado que va corriendo como de la mitad de la cancha, un pase así de James, ¿no? Un pase así de vacío, James por y va fuera de solo, la por fuera. defensa, por detrás de la defensa, como en Bueno, y curva, eso lo fue los deja mejores solo. partidos, sí, uf, partidazo. Sí, 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 sí. Algo te iba a decir y se me fue. Bueno, sigamos aquí. Después ahí después pasa la Copa América, vienen todos los Sí, resultados positivos de la Copa América, exceptuando la final, donde pues perdemos contra Argentina. Y después vamos a Lima a visitar a Perú y terminamos empatando 1-1. Gol de Luis sí, Díaz al ahí, minuto ochenta y claro. dos. Ahí fue el primer partido en que ese partido yo no me lo vi, yo estaba en el US Open aquí en tenis, me acuerdo mucho, porque lo estaba siguiendo en el celular y fue un partido que pues yo escuché y la gente decía de ustedes, porque claro, yo vi el programa después de ustedes lo comentaron, que fue como un partido en que la selección Colombia no jugó bien. Yo creo, ese fue como uno de los Mm. primeros partidos en que Colombia empezó como que, y mirar, Luis Díaz empata al 82, o sea, un partido que nos complicó. Sí, ese partido jugó Córdoba de delantero centro, ya no estaba jugando Borré, Mm, porque Córdoba, recordemos que él se ganó su posición en la Copa América la Copa América, principalmente. sí, ujú, de acuerdo. Entonces, Córdoba, que es un gran jugador, un gran delantero, en la liga rusa por lo menos se destaca muy bien, y pues él jugó el jugador más importante de la liga rusa en la temporada anterior, jugador como fuera su goleador, bota de oro, todo lo que quieran allá. Y en la selección Colombia lo hizo muy bien durante la Copa América y aquí empezó, por eso le respetaban el puesto para las eliminatorias después. Sí, Por derecha jugó ese día Sinisterra sí, como extremo derecho y ya porque no jugó James. James estaba en la banca y entra en el segundo tiempo James, que es el que hace, creo que hace el tiro de esquina, que es con el que hace el gol Luis Díaz para empatar. Pero mira que James no fue titular. Yo creo que no fue titular seguramente porque no venía bien físicamente, porque cuando él viene bien es titular con Lorenzo. Aparte, ya. sí, 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 Ujú. sí, No, no, decime. pues que me acordé lo que iba a decir ahorita. Me Sí, hiciste acordar que fue lo de James. Que el final del partido contra Polonia, a James le meten un patadón en el gastrocnemios, o sea, en la pantorrilla. Y yo no sé si fue ahí donde el man quedó, que que él no pudo jugar venía, contra Inglaterra. sí, ahí bueno, ya empezó, creo que el tercer partido lo guardaron. ¿Cuántos los partidos fueron?
Japón primero, después Polonia, ¿cuál fue el tercero? Se me olvidó el tercero. Creo, ¿no fue otra Jugaron vez con contra un Costa de africano. Marfil o un africano, no? Sí, Y un africano. ahí fue cuando, yo creo que ahí no juega tampoco, y lo estaban guardando para Senegal, los creo que. octavos, y, y ahí Y no, no ya pudo no jugó, jugar. no pudo jugar, ahí lo Pero resentimos. lo que corrió James en ese partido contra No, eso fue un Polonia y lo que partidazo, jugó. la mayoría de los Ay, jugadores marica, yo jugaron digo, súper bien. cuando íbamos ganando 3-0 lo hubieran sentado, brother, para lo hubieran cuidado un poquito. Sí, Pero bueno, eso fue ya que me lo no. vi, yo dije, uy, aquí fue que lo Ve, lesionaron de te pronto. quería decir, en este partido contra Perú en Lima, ya, como vos lo decías, eso fue después de la Copa América, ya se veía como ya como el esqueleto titular. Mira la línea de cuatro, esa fue la línea de cuatro de la Copa América, con Cuesta y Lucumí de titular. Ujú. Recordemos que Lucumí iba a ser el titular en Copa América, pero él se lesiona, ¿no? En unos partidos, y es Davinson Sí, con Cuesta. se lesionó Y contra Ecuador, ¿no? sí, Contra Ecuador fue. uno de los primeros partidos en Copa América. Pero mira, era Mojica, Ah, no, 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 Muñoz, se lesionó en la Copa América, sí, en en la el Copa primer América, en la partido, Copa se lesionó América. el Sí, primer partido, sí, se lesionó el primer creo que fue partido. contra Mm. Venezuela el primer partido de Copa América. El Cuesta, Lucumí los centrales, Muñoz por derecha, Mojica, que él se ganó la titularidad, creo, en Copa América, sobre todo el partido contra Ujú. Brasil, que saca que Machado está teniendo un mal partido, mete a Mojica, Mojica responde, y ahí se empezó a ganar la titularidad. Fue el titular casi toda la Copa América, y él aquí ya como que se gana esa posición. Y mira, la línea de tres es Ríos ya titular, Lerma ya es como Ajá, la ya la titular que de es la Copa América, o sea, actual. ya hay la que es actual, Luis Díaz, Córdoba arriba, entonces ya uno empieza a ver los indicios de cómo se va ya implementando, formando la línea titular de Lorenzo. Ajá. Sí, me refiero a la titular del centro, ¿no? Ríos, Lerma, Arias, que esa es la que ha utilizado más Lorenzo Sí, últimamente. que ahorita, Eh, has visto que cuando juega de visitante, lo que ha hecho es que mete a Castaño en la línea de tres, como tribote y para defenderse un poquito y salir más a buscarlo. Pero esta es la titular, sí. ujú. Después de que fuimos a Perú, después ya recibimos acá a Argentina, bueno, en Barranquilla. Sí, Partidazo en Barranquilla que ya lo hablaste. Eh, en ese partido, bueno, ganamos 2-1. Gol de Mosquera al minuto 25 y James Rodríguez al minuto 60 de penal. Ese partido jugó nuevamente el jugador del Wolf, Gerson Mosquera, sí, es un jugador que que le pues gusta mucho a Lorenzo, ¿no? O sea, mm, que lo ve me preocupa, como proyección. sí, me preocupa ahorita pues el estado actual del equipo del Wolverhampton, porque ese equipo desde la Mm, pretemporada, yo le he hablado pues a Andrés Aguas y algunos, si ves este programa, que imagino que lo ves, lo estábamos conversando porque él me decía, yo le decía que es mejor que lleven a John Arias de un jugador que figura en su equipo en Brasil, de un equipo competitivo, de una liga competitiva, sí, que lo lleves a un equipo que está peleando por el descenso, que juegan a otra cosa ya completamente diferente. Ah, puede ser Inglaterra, puede ser lo que quiera, muchachos, pero es mucho mejor estar jugando. Es mucho mejor sí. estar jugando y jugando bien. Y estar ganando, No, acostumbrarse y a ganar y también no venir con jugando, esa racha negativa. él no estaba jugando en la liga colombiana, ni en la liga peruana, ni en la liga paraguaya, estaba jugando en la liga Brasil, brasileña, que es ahorita la mejor de Latinoamérica lejos. O sea, lejos. sí, eso es una conversación. Claramente Entonces fue una decisión personal, porque yo creo que un sueño que él tenía de jugar en no, pues, y Europa, la sobre todo plata en la también, ¿no? Premier, Un poco de plata también. se bajó de lo que está ganando menos en Inglaterra de lo que ganaba en Brasil. No, yo no sabía eso. Sí, eso salió hace un par de semanas, que se bajó bastante del bus, que en Brasil se ganaba mucho más que en Inglaterra. Entonces, Imagínate. si eso es verdad, esos reportes, eso quiere decir que lo hizo porque ¿no? Algo personal, que quería probarse en Europa, ir a jugar a la Premier, que para muchos es la mejor liga del mundo, pero siendo egoísta y pensando en Selección Colombia, vos y yo, pues yo preferiría que hubiera quedado en Brasil, con Fluminense. No, pero o sea, es que toda la vida, es que con toda la plata que tiene, puede ir a Inglaterra de vacaciones las veces que quiera. Y quedes en Brasil jugando bien rico, bien delicioso. No, yo creo que es más Ahora como que lo para menciono, probar nivel, a jugar como van a enfrentar contra no, pero Liverpool, van a enfrentar imagínate, contra el Chelsea, pues sí. contra el City, ¿sabes? Como que van a probar. Bueno, Puede sí, estar o en muchas sea, de las figuras evidentemente, mundiales. Sí. bueno, sí, y evidentemente tampoco va a pensar uno antes de llegar, antes de empezar la temporada, que el equipo va a estar peleando el descenso, pero pues en ese momento el Wolves está de Por- último. sí, porque en los últimos años Wolves ha sido como media tabla, no ha sido tan malo, pero en esta temporada le ha ido Ajá. re mal, o sea, están re mal. Por lo menos los primeros 5 partidos los perdió. Sí, sí, sí. Está pésimo. Que me hiciste acordar, Y ahorita no es que titular indiscutible ya no tampoco. es titular, ya no es Ujú. titular. O sea, y me preocupa lo de Mosquera, porque Mosquera, pues es un equipo que lo están ganando todas las fines de semana, pierde confianza, obviamente. No es lo Sí, mismo sí. venir de un equipo ganador que de un equipo perdedor.
Lo que mencionabas ahorita del dinero, entrevistaron a Mourinho. Mourinho ahora es el nuevo entrenador de Richard Ríos en el Benfica. Sí, Y lo entrevistaron porque perdió contra un equipo, Río Ave, que pues, la liga portuguesa pues tiene pocos equipos buenos y el resto de equipos son como de relleno, pero perdió. Y lo estaban ya como atacando y como diciéndole que había ido por la plata y le dijo, mire, lo mismo que vos estás diciendo de John Arias. no, Dijo, sí, mire, yo me ganaba más plata y me quedaba en mi casa viendo televisión que viniendo acá a dirigir el Benfica. sí, Porque yo tenía un claro. contrato con el Fenerbahce y me sacaron y si yo me quedaba en mi casa viendo televisión, los partidos de televisión, me ganaba más dinero que lo que me están pagando en el Benfica por venir acá Claro, a no, dirigir. todos esos Dijo, jugadores que los han querido llevar a Arabia, europeos, y se deciden quedar en sus clubes en Europa o algo así, o sea, viene para la MLS en México, jugadores europeos, claramente ganarían más, es como otra decisión personal ya de pronto de familia, de pronto de cultural, lo que sea, que tiene más peso que, no, me voy por la plata nomás, porque si uno se va por la plata, pues como Mourinho seguro tenía muchas mejores opciones que dirigir al Benfica, ¿no? sí, yo creo que Mourinho podría aguantarse un tiempo y ya dirigir una selección. Pues creería yo, aunque él dice que él le gusta el día a día y que en la casa no se lo aguanta nadie, que por eso es que él va a trabajar, porque él dice yo en mi casa no me quedo. Pero yo creería que sí, él es un jugador, es un técnico, aunque ya está venido a menos realmente después de su etapa en el Real Madrid. Después repitió Chelsea, fue, me Sí, parece. pues fue a Repitió Manchester Chelsea, United, Tottenham, Tottenham. después ya Fenerbahce, y en todos los equipos le ha ido ya mal. Manchester United también estuvo, ¿no? Manchester United, sí, sí, quedó campeón con el Sí, Manchester de la Europa, ¿cuál? Está la Europa, la Carabao. otra, no la otra, no, de la europea. Está Ah, la sí, Champions, no, la pero eso fue Europa, con la Roma, ¿no? Estuvo con la también en Roma ganó, Roma, pero con el Manchester ganó, de pronto no fue esa, pero con el Manchester ganó una copa local, creo, sí, la sí, creo que la Conference Carabao, League. algo así. La Carabao Cup es la local, sí, y la Conference jugó la final con la Roma, pero perdieron, ¿no? No, no, ellos ganaron, le ganó con la Roma. ¿Ganaron la final? Sí, 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 Ah, sí, bueno. quedó campeón con la Roma. No me acordaba. Bueno, ese partido contra Argentina jugó Durán de titular, ¿no? Durán que yo el otro día Sí. escuché, estoy hablando de John Hader Durán, el jugador de la polémica, que el otro día me escuché una entrevista que le hicieron a Amaranto Perea. Amaranto Perea es asistente técnico de Lorenzo. Mm, Y él dijo, pues le empezaron a sacar cosas, le empezaron a sacar razones. Y sí, Amaranto, no, pero Amaranto me pareció sincero. En algún momento ya se le notó como que ya lo sacaron como de su zona de confort y empezó a decir como que no, mira, o sea, están inventando, ahí no pasó nada. Sí hubo, ya sí aceptó que hubo, que él sí alegó porque lo sacaron, que sí se puso mal, sí, o sea, que como un jugador cuando normal, lo sacan que se normal, pone sí, bravo, normal. Sí. exacto, exacto. Seguro hubo Digo, pero eso reproches, le porque el pasa primer tiempo ese fue nefasto, el primer nefasto, tiempo de él. nefasto. O sea, Ajá. sostenible. Sí, Pero entonces a lo que voy es que si eso va por ese lado, como está diciendo Amaranto Perea, pues me parece que una cosa absolutamente subsanable, por más de que haya faltado de pronto al respeto, pues, pues, en calentura o lo que sea, habrá dicho algo. se puede Es manejar. momento de decirle, bájelo, sí, más manejable para que vuelva a la selección y se arrime. A mí no es un jugador de mis afectos, la verdad. Sé que es un jugador que tiene potencial y pues no quisiera que se desperdiciara porque es muy joven realmente, a esa edad, Sí, ya en Europa, ya habiendo pasado por un equipo de Premier League, ahora volvió a Europa al Fenerbahce, 21 años. Imagínese lo que le costó a Luis Díaz llegar a un equipo europeo, a un equipo como el Liverpool, por ejemplo, de primer nivel. ¿Cuánto le costó llegar? 26 años. O sea, estamos hablando de que claro. John Duran tiene muchísimo tiempo por delante No, está muy joven, para es un jugador explotar. que se puede recuperar, de que no hay que deshacernos de él ahora, sobre todo porque nosotros somos Colombia, muchachos. Nosotros no nos Sí, crecen tampoco los es que tengamos delanteros jugadores todos los... como si fueran de los árboles, ¿no? O sea, no somos ni Argentina ni Ujú. Brasil. Entonces no podemos tampoco ir um, deshaciéndonos de promesas y hay que irlo llevando. Lo que pasa es que sí tiene como sus problemas, ¿no? Él es un poquito crecidito, un poquito, ¿no? Entonces, de pronto la interna con él sea difícil, ojalá pues madure, ojalá todas estas experiencias que ha tenido recientemente le ayuden como persona y sería bueno tenerlo como opción en la selección Colombia, pero tiene que estar concentrado, tiene que ofrecernos cosas, porque esa es una de las posiciones que la pelea va a estar bastante, ¿no? Complicada Sí, con John con Córdoba, Córdoba, Luis Suárez. Luis Suárez, ahora Ahora los que se dos. metió. Sí.
Vos lo Luis ves Suárez ya allá en quien lo sienta Portugal, ¿no? ahora, ya la gente ya lo tiene como titular inamovible, apenas hizo, pues en un partido específico. Nunca un colombiano había hecho 4 goles en la eliminatoria, pues Sí, es algo llamativo. sí. Y empezó bien la liga aquí en Portugal, la empezó bien, realmente está metiendo goles, la gente está contenta con el hombre, no le quedaba fácil reemplazar ¿cómo es que se llama? A este monstruo que se fue para el Manchester, Gyökeres. pero, No, ajá, y que metió un montonón de al goles. Arsenal, ¿no? Se fue al Arsenal, ¿no? Al Arsenal fue, sí. Y meter ese montonón de goles que metió acá y bueno, lo está haciendo bien, Difícil, entonces ahí se difícil. metió en la Yo lucha tampoco, bueno, eso lo hablamos ahora que hablamos un poquito de la nómina de los titular. jugadores. Aquí, Eh, después empezó después la te debacle, cuento, ¿no? Nos sí, fuimos para Bolivia al Alto, un jugador terceros, que nos sí. hizo una jugada de supercampeones No, y salió y la de un metió al lateral que nos ángulo. dormimos también. Un partido en que ellos tuvieron uno de menos, nos expulsaron uno y no lo supimos aprovechar. Me acuerdo del partido fue Y, cuando se le vino el mundo encima a John Córdoba, porque tuvo como dos ocasiones claras para hacer goles y las desperdició. Ahí y fue es donde que le no empezó a solamente cerrar fue que le expulsaron uno a los 20 minutos. Sí, sí, sí. O sea, ese partido fue increíble. Y por ejemplo, ese partido empezó jugando de titular Roger Martínez Eh, y estaba jugando bien y se sí, lesionó. eh, Y en ese partido fue que fue reemplazado por Córdoba y Córdoba terminó dilapidando un montón de opciones o sí, varias me acuerdo opciones de gol, mínimo dos, claro, me acuerdo. clarísimas. O sea, Sí, dos que sí, sí. eran el del viven en un country, Sí, dos sí, de sí, esas, sí. dos de esas Ahí botó. todavía Pero jugó Mateo Uribe de titular. ah, Am, ¿qué te iba a decir? en ese jugó Dita de defensa titular. Sí. Y una de las razones por las cuales jugó Dita, porque jugó Roger Martínez, porque eran jugadores que están acostumbrados a jugar en la altura, porque en ese momento Roger Martínez jugaba para el América de México, o sea que él estaba acostumbrado a jugar en la altura, en la Ciudad de México, lo mismo Dita, Ujú. que es Cruz Azul de la Ciudad de México. Entonces esas fueron las razones por las cuales pues los quisieron llevar a ponerlos de titular, porque usualmente se usa algunos jugadores en La Paz en la jornada doble y para jugar después en Barranquilla con otro tipo de jugadores que no se desgasten tanto. Esa fue el raciocinio para poner a Roger y a Dita de titulares en ese partido. Ujú. Bueno, después de ese partido, bueno, ahí empezó como la vaina para abajo, pero después de ahí fuimos a recibimos a Chile. Ahí, Y sí, fue un partido que parecía como el reencuentro de la selección Colombia, ¿no? sí, Eh, el resurgimiento, un partido donde jugó prácticamente el mismo equipo que ya no sabemos de memoria, el equipo que mm, es actualmente, entre comillas, el titular, salvo ya Córdoba, que ya lo que hablamos ahorita ya está en disputa con Luis Suárez, pero de resto todos los jugadores que ya sí. conocemos titulares, ahí están. No hubo El único fue sorpresas y ese Santiago partido. Arias porque en Ah, Bolivia sí, también jugó perdón. Santiago Arias en esos dos partidos y es porque creo que Daniel Muñoz estaba lesionado. Porque Ujú. no fue suspendido porque como jugó los dos partidos de esa ronda, seguro estaba lesionado Sí, Daniel Muñoz. sí, sí, estaba Pero esa es la lesionado. titular, sí, esa es la titular ya. Ajá. Y allí, bueno, James Rodríguez nuevamente figura de ese partido. Sí, Ganamos 4 goles por 0. Goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Durán y Sinisterra ya finalizando el compromiso. sí, Después de allí, ese partido contra Chile que ganamos 4-0, visitamos a Uruguay. Y ahí fue ese partido que dijiste sí, sí. que perdimos increíblemente en el último minuto. Dice gol de Quintero a los 31 minutos. De tiro libre, ¿te acordás? Ujú, sí, sí, me acuerdo. Que cogió el arquero por fuera, o Sí, sea, sí. pateó por fuera la barrera y el arquero estaba corrido Fue hacia su golazo. izquierda. Ujú. Después Ese partido empataron lo jugamos los, bien. Ese partido lo jugamos súper bien. empataron los uruguayos al minuto 60 gol de Aguirre. Después no, empataron ellos con un autogol de Davinson De Sánchez. Davinson, eso fue ahí en el segundo tiempo, ahí cuando el equipo, ahí eso nos dio duro ese gol. Del equipo vino Ajá. abajo y Uruguay se nos vino arriba. Después Aguirre, minuto 60, 2-1. A Después los los tres, o dos sea, tres fue, minutos después, yo no sé, el autogol de Davinson en el 57 y a los 60 sí, nos hacen el segundo, increíble. Ahí el cuando el equipo hizo momentico. así, pa. Sí. Y bueno, ya después a 90 más 6 empatamos. Y al minuto 90 90 más 11 más. perdemos No, otra no, vez. ese partido fue, no, no. Increíblemente. Sí, Increíblemente porque eso es, o sea, bueno, hay que saber cerrar también esos sí, partidos y fue una jugada toda ridícula ahí
de marca entre Davinson Sánchez que yo, bueno, no Davinson sigo hablando y del muchacho. Mojica, Mojica que no entró Mojica. como no Ah, Mojica saltó fue que se dejó bien, empujar, se dejó eso, empujar. se dejó empujar y le ganaron por arriba y eso fue una jugada que no puede Sí. pasar, no puedes dejarse entrar ahí. Pero bueno, Después, Colombia recibe a Ecuador nuevamente, batacazo. sí, Perdemos, nos meten gol desde el minuto 7 y después no fuimos capaces de sí. voltear el partido. Pero En ese Hernán partido, Galíndez, el arquero, fue la figura. ujú, O sea, fuimos a en ese atacar y no pudimos partido, meterlo. todos los Sí. titulares, Portilla no, Portilla jugó No, Portilla también había por sido titular en el partido anterior contra Uruguay. Montevideo también había sido titular. O sea, fue titular 2 partidos seguidos Portilla. seguidos. Y ahí no Sí. estaba, era Lerma, ¿no? No estaba Faltaba Lerma, creo que Lerma. Lerma estaba lesionado. Ujú. Lerma estaba Des- lesionado. Después de ese partido contra Ecuador visitamos a Brasil, que fue el partido que mencionaste también hace un momento. Fue un partido donde jugamos bien, pero pues que terminamos Sí. perdiendo en el último minuto con un gol de Vinicius no me acuerdo quién le 90, pega. 90 más 9. No va a ser en el gol. No, imagínate, 90 más No, una 9. locura. Pero Brasil nos hace el gol a Partido, los 6 minutos de penal, empezando el partido en Brasil. Y Colombia, me acuerdo que después de que nos hacen el gol, James dice, venga, démela. Empezamos a empujar, empatamos. Antes de que acabe el primer tiempo, a los 41, el equipo estaba bien. Segundo tiempo lo aguantamos bien y nos hacen ese gol. Esa es la jugada que vos decís al inicio, le pega afuera, ¿no? Y le roza en alguien, ¿no? Y desacomoda, le hace más difícil a Camilo Vargas, ¿no? Sacar la pelota. ujú. Sí, después vino un partido increíble también contra Paraguay. Ya digamos que ahí ya mentalmente la selección estaba empezando a ser golpeada Sí. por los dos partidos malos contra Brasil y con los dos resultados adversos contra Brasil y contra Uruguay, Bolivia Uruguay. Y y los de contra Bolivia Uruguay. también. O sea, ya veníamos de partidos de visitante flojos, que 3 de 4, perdimos, 3 malos de 4. sí, Sí, 3 resultados malos de 4 realmente, porque en rendimiento no fue 3 de 4, sino como 2 de 4. sí. Pero ya empezaron las dudas. Contra Paraguay empezamos ganando súper rápido. Gol de Luis Díaz al primer minuto y después Durán al 13.º minuto. El 12 más 1. Ajá. Y después se veía venir, antes de que se Se acabara el veía, primer sí. tiempo, metieron el 2-1 y ya se sabía que el segundo tiempo nos iban a meter, nos iban a meter el segundo. Y fue un golazo que metió El primer Enciso. gol de Paraguay fue un tiro de esquina en que Camilo Vargas sale a nada, ¿no? Lo cuelgan a Camilo Vargas. Y en el Sí, segundo palo, no me acuerdo totalmente quién estaba perdido. marcando. Fue uno de los pocos David goles Mojica. que me parece que fueron culpa o sea, que tuvo algo que ver Camilo Vargas, porque usualmente él no Responsabilidad hace eso. de Vargas. Sí, él usualmente no hace eso. Sí, Ahí ahí veíamos, jugó. hicimos el gol, los dos primeros a los 13 minutos, al 12 más 1, Ujú. y ya el equipo ya empezó, porque Paraguay, ahí ya cuando Paraguay ya venía ya con Alfaro, ya estaba jugando bien, y antes de que acabara el primer Ajá. tiempo nos metieron, o sea, nos empezaron a empujar, y justo antes, creo que fue la última jugada antes de Sí, la terminar el última primer jugada. tiempo, nos empatan, y ahí cuarenta y ya cinco como más 4. lo que vos decías, ahí ya veíamos en el segundo Sí, ya se tiempo, veía venir. Y sí, ese equipo se vino encima y Enciso nos metió un golazo al ángulo también fuera de eso. sí, fue golazo Bueno, también. 2-2, afortunadamente no perdimos. Ellos también después de que empataron recularon y ya como que el empate les servía también y lo que querían era no perder ese ímpetu que traía el equipo paraguayo, no ir a perder. Y lo hicieron bien, jugó Durán de titular. Sí, Ese partido jugó Cuesta con Lucumí en la dupla de base central. Y, y los mediocampistas y los que ya conocemos, Lerma, Ríos y Arias. Después de ese partido contra Paraguay 2-2, recibimos a Perú, que se suponía que era el partido de la clasificación, que ya ganándole, que imposible que no logramos ganar otra vez a Perú, y casi nos la repiten. En ese partido, recordemos que Kevin Mier sacó un balón en ese sí, partido sí, que sí, sí. nos hubiera vuelto a ganar Perú. Sacó un balón, una claro mano a mano, también casi se hace uno. Fue fue de nuevo titular Durán de centro delantero y ahí Ujú. metieron al Cucho Hernández. Lo que pasa con el Cucho usualmente es que siempre él ahorita desde delantero, aquí en la selección usualmente lo tira como a un costado, el pelado lo No, ahí no, sufre, se pierde. se pierde, nunca, en En Bolivia también, igual Bolivia en La Paz, entró. en La Paz En Bolivia entró, claro que bueno, también, Bolivia, pero entró por la izquierda y mal. O sea, entró también, muy, ¿no? Perdió. muy perdido. Sí, Muy él no, perdido. en el Betis juega delantero de centro de referencia y le va mucho mejor en la selección, siempre lo meten como acompañante.
Sí, ese partido contra Perú no dejó mucho que analizar. Allí fue un partido pésimo de la selección. Fue de los peores Sí, partidos que le he de visto a los Lorenzo. flojos, O sea, los realmente más no hicimos flojos. nada. Después fuimos a Argentina y jugamos bien. O sea, contra Argentina 1-1. Sí, Claro que, bueno, tengamos que ellos tenían un jugador menos. Les expulsaron a Enzo Fernández y teníamos que haber ganado el partido. O sea, ese partido nos lo empatan por una acción ridícula de Lucumí que se queda en el piso. Recordemos que había un lateral y que Lucumí se queda tirado en el piso pensando que en Argentina le iban a pitar una falta, iban a parar el partido. Y no pasó eso. Y llegó los argentinos con un jugador de menos que tenían en el momento y no empatan. Pero bueno, Thiago ese partido Almada, sí, también jugamos bien. partido jugamos bien. Me acuerdo que hubo una jugada del primer tiempo antes del gol de Luis Díaz que le hace un pase filtrado James a Machado, que entra solo y la Ujú. vuela por allá. Sí, Fue la jugada también, recordemos que ya para eso ya Argentina estaba clasificado. Ya, sí. pero ellos, pues Pero no es de esos importa, pero ellos partidos. salen a jugar a, ellos No, a son, todo los tienen, ellos argentinos siempre son tienen que ganar. Y es que competitivos. de hecho, y es que de hecho lo que vos estás mencionando es lo mismo que ya le están diciendo porque se le sumó este resultado contra Colombia, se le sumó también la derrota contra Ecuador, y ese ya listica ya se la están sacando a Scaloni. A esa listica le están diciendo, Por eso mira, por contra eso los bajaron Colombia del merece ranking FIFA, los bajaron ya eran uno, ya son tres, son de tercero. tres. Ajá. Y resulta que la gente ya le está diciendo, vea, contra Colombia la gente acepta, merecíamos haber perdido, o sea, teníamos que haber Mm, perdido, jugamos mal. Y sí, contra Ecuador nos ganaron. sí. Entonces, como que ya la gente le empieza a sacar los trapitos también a Scaloni y ellos tampoco, eso tampoco es positivo para un equipo donde ya empieza a ver sus falencias. Y ojo, En ese algo partido que contra yo, Argentina, sí, Campas, ¿no? ¿Qué? Decilo vos. Campas, sí, no, que te iba a decir que contra Argentina, los campeones del mundo, los dobles campeones de Copa América, le sacamos 4 de 6 puntos por eliminatoria, los tres de locales y el punto de visitante, que puede haber sido algo más. O sea que, de nuevo, como Mm, resaltando que los partidos duros, complicados, Colombia juega bien, se complica es cuando son los equipos más chicos que se nos meten atrás, que vienen a Barranquilla a defenderse, que de forma positiva, como yo lo pienso, es pensando en el Mundial, que eso pues usualmente no es así en mundiales, porque en mundiales tenés 3 partidos, o bueno, no es lo que hacía antes, pero sí, todavía en los grupos 3 partidos sí, y sí. no puedes ponerte a especular mucho, tienes que ir a buscarlos. Usualmente todos los partidos de los Ujú. mundiales usualmente son más mano a mano y en esos partidos como son de tú a tú, que tiene que salir a buscar, Colombia le va bien. Entonces por eso me da un poco Sí. más de, no estoy más positivo en términos de lo que pueda pasar en el mundial. En Otra, ese espérate, partido otra jugó que iba Machado a por reclamar. izquierda. Sí, 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 y lo hizo. Ah, bueno, el que te dice la jugada que tuvo. No, que te iba a decir que ahí fue donde usó el tribote, el de Castaño, Lerma, Ríos, que ahí sentó a John Arias, ¿no? Ujú. Y ahí Sí. donde que ahí el equipo se sentó un poquito más, es como la postura un poquito más defensiva que tiene Lorenzo, es poner a esos tres en primera línea de volantes, con Castaño y Ríos pues acompañando el bloque de ataque más. Ujú. Y después vino el último envión que fue supremamente positivo, que fue que despachamos a Bolivia con 3 goles en Barranquilla, partido Mm, reciente, mm. que con goles de James Rodríguez, John Córdoba y Quinterito. Y el gol de Córdoba, eso le quita la sal, ¿no? Porque se quita Ajá, ese bulto de encima por todas las críticas y eso que llevaba ese tiempo con la selección sin hacer goles. sí. Y ahí jugó también el equipo titular, también a excepción de Arias, que jugó por derecha en vez de Muñoz. Sí, Y de resto todos los mismos, ¿no? Pues por sí, izquierda volvió Mojica, sí, que es el que más ha actuado últimamente. Entonces que se puede sí. decir que es el titular del equipo por ese lado. Y Y el después el último último partido. partido contra Venezuela de visitante que les metimos fue un resultado tenístico, 3-6. Le ganamos allá a los Luis Suárez, los venezolanos. 4 goles, actuación calificada 9.9, ya dale los 10, o sea, con 4 que más que tienes que dar para que le Sí. dé Es que fue, 4. fue 9.94 y estaba en Univalle, entonces no le sube el 9.94. 9.94. Y aquí James Rodríguez también 8.6, 2 asistencias. Sí, Luis Díaz, que si hubiera metido un gol, hubiera sido el máximo artillero de las eliminatorias junto con Messi. Le faltó, pues, o sea, de seis goles no poder meter ninguno. Y Richard Ríos también metió un pase sí. gol. Y jugó también Kevin Mier, que realmente fue un jugador criticado en ese partido.
tuvo Sí, responsabilidad en 2 goles. En 2 de los 3 goles tuvo sí, responsabilidad Kevin Mier. Y jugó el jugador Álvaro Angulo por izquierda, el jugador de Universidad Nacional, que de eso qué es, Pumas. Tigres, Pumas. Pumas. Ujú. La UNAM. Eh, los Pumas de la UNAM, Ujú. Universidad Nacional Autónoma Sí, de México. de México. Ok, listo. Y en ese partido, pues bueno, volvió el alma al cuerpo, clasificamos al Mundial, estamos todos contentos, quedamos al final terceros de las eliminatorias y de cara a lo que se viene, tenemos que analizar tenemos más jugadores de los que hemos nombrado que han sido prácticamente los mismos. Bueno, ha habido variantes, pero muy contadas, a cuenta gotas variantes allí. ¿Vos qué tenés allí pensado para las próximas fechas amistosas, Bati? ¿Vos crees que Lorenzo tiene que coger estos jugadores que son su base y los jugadores en los cuales él confía y empezar a desarrollar su idea con ellos ya de cara al Mundial? ¿O crees que es el momento de traer jugadores nuevos a probarlos y mirar a ver qué se le puede sumar al grupo? Sí, es buena pregunta, no es complicado. Yo lo vería un poquito de forma estratégica en los próximos partidos de aquí al final del año, tal vez probar jugadores nuevos y más bien el próximo año, ya cuando nos acerquemos al Mundial tipo febrero, marzo, abril, ya hacer el partido amistoso ya es con la titular. Empezar a mantener la idea del equipo, de tomar partidos amistosos, amistosos serios contra selecciones competitivas que vayan a ir al Mundial. Yo creo que ahí donde el equipo ya tiene que retomar. O sea, a mí no me molestaría si de aquí a los próximos 4 partidos que tenemos, que vos mencionaste, México, Canadá ahorita, en octubre, Ajá. Nueva Zelanda, yo ya había dicho Camerún, no es Nigeria, en 11 de noviembre. octubre, 11 de octubre, México. 11 de En octubre, México, Arlington, 14, en Texas, 14 ¿no? Texas, de ¿no? Arlington, Texas, sí, el estadio de los Cowboys, los de Dallas. Ajá. El 14, ahí al 14 lado de tu aquí, casa. aquí en el otro estadio que queda aquí, que es el de Harrison, en donde juegan los Red Bulls, no es el MetLife, es un estadio más chiquito que queda aquí, que es un poquito complicadito llegar. Ahí Ujú. vamos, ahí voy a ir a ese partido, va a estar bueno porque Canadá viene jugando muy bien. Canadá es de los 3 anfitriones, me parece que es el más que está con mejor El que está pinta, ¿no? mejor, sí, sí, el que está en mejor momento es Canadá, sí. Ojo, Y ojo con lo que va a decir, ojo con lo que va a decir. Colombia tiene más de un 30% de probabilidad de que le toque contra uno de esos equipos, México, Canadá o Estados Unidos. eh, Más de 30% de probabilidad porque Colombia muy probablemente va a ser bombo 2 sí, y no se puede enfrentar en la primera ronda a los otros equipos de la Conmebol. Argentina Entonces, y Brasil, ¿de Argentina, qué ranking Brasil, está? ¿Brasil está por encima de nosotros? Sí. sí, sí, está por encima. Entonces no se puede enfrentar a esos Entonces los dos dos, van a ser cabeza de grupo, los cabeza dos de grupo, argentinos. sí. Y en ese sentido quedan apenas, eh, quedan menos de 10 grupos y ellos son 3, o sea que nos toca por ahí un 30% de probabilidad de que nos toque Mm. contra Estados Unidos, contra México o contra Canadá. Sí, sí, eso puede ser uno de ¿A quién los preferís que nos toque? Estados Unidos. ¿Preferís contra Estados Unidos? ¿Revalidarlo del 94? No, voltear el 94. Voltear, ok. Sí, yo creo que una Revertir. selección que está, tiene buenas individualidades, pero ya lleva un rato en que no viene jugando bien. Tiene a Pochettino de técnico y todavía no convence en los partidos amistosos. Aquí están poniendo nerviosos porque el equipo no viene jugando de buena forma. De pronto de aquí a allá mejore, pero lo que estamos aquí parados viendo las 3 selecciones, para mí la mejor, como les decía, es Canadá. Viene jugando desde hace tiempo. Tiene un equipo ya bastante asentado. Está haciendo partidos amistosos en Europa, le Ujú. fue bien. Es complicado y de local pueden ser complicados. Y entre Estados Unidos y México, los dos no vienen jugando bien. Yo creo que está un poquito peor Estados Unidos, pero México tampoco viene bien, no tiene una buena camada de jugadores, la verdad, desde hace rato. Pero de locales, en el estadio, están a mitad del estadio Azteca, de la altura, no me gustaría ir a jugar con ellos allá. Aunque yo creo que somos superiores, yo creo que preferiría Estados Unidos. Sí, porque es que mire, si no nos toca contra uno de esos 3 equipos, que me parece realmente que son los más accesibles, nos puede tocar entonces contra España, contra Inglaterra, contra Portugal, contra Holanda o Países Bajos, contra Mm, Bélgica o Croacia o Italia. Obviamente todo eso está supeditado a que ellos clasifiquen, ¿no? Porque si sí, se caen algunos de esos equipos de arriba de los grandes,
quedan equipos que están por debajo de Colombia en el ranking FIFA y Colombia podría llegar a ser bombo uno Claro, cabeza de serie, ojo. claro. Por Entonces, eso si esos esos partidos son equipos grandes, importantes. De hecho, ujú, ese es otro punto de vista, ¿no? Que me preguntabas qué hace Colombia. De pronto, esos partidos, los de al menos de ahorita de octubre, pues recordemos, no, los dos, los de octubre y los de noviembre, porque para el sorteo, creo que toman la fecha, el ranking FIFA hasta noviembre. Entonces, como sí. estén parados hasta noviembre, si no estoy mal hasta Sí, porque noviembre, tienen que hacer el sorteo en diciembre, claro. claro, Ujú. entonces esos partidos amistosos van a contar. Entonces, si en verdad Colombia tiene aspiraciones para meterse al bombo uno, todos esos Hay partidos que los irlo tiene con que tomar en seriedad. serio. Tiene que tomar en serio y Mm, ganar, ir a buscar esos partidos y ganarlos. claro. Y donde llega a caerse uno de los de arriba y Colombia queda en bombo uno, eso, o sea, ya, eso Sería es una cosa. prácticamente un 70% de probabilidad de pasar a segunda ronda, una Sí, cosa así. Porque es que sí, sí. realmente te puede tocar, Te bueno, evitar los candidatos a ser campeones del mundial. sí, de una. Ujú. Sí, o sea, nadie, después ya de lo que pase de ahí en adelante, pues obviamente ya nadie no Ya puede depende del saber contra quién te puede sorteo, del tocar. camino que nos Pero me toque por imagino grupo. que van a ser contra los terceros, ¿no? O sea, créame que eso va a ser de octavos de final para allá el torneo serio. Colombia tiene que, ojalá tenga un buen sorteo para que le toque un buen cruce, eh, quedar bien posicionado en el grupo para poder tener un buen cruce en 16avos de final. Y en este Porque aquí mundial, recuerda recordemos que que es con es 16avos. los dos primeros de grupo y también mejores terceros, ¿no? Los que pasan. Mejores terceros, pero te digo, Porque hay eso mucha va a ser chance. que el mejor primero se enfrenta al peor tercero y así debe ser. Entonces, si le toca un grupo accesible, pues probablemente se podrán hacer 9 de 9 y eso garantizará por lo menos un mejor tercero, que pues puede ser un equipo no tan fuerte también. Sí, de Eh, acuerdo. aunque eso nunca se sabe, todo eso es como un poco de azar, pero hay que tratar de tirarle siempre a estar lo mejor posicionado posible. Entonces, Bati, los otros dos partidos de noviembre, para recordar, ya había dicho el 15 de ajá, noviembre contra Nueva Zelanda Nueva en Zelanda, Fort Lauderdale, como vos decías, en la Florida, hay mucho ajá. colombiano por ahí. Y luego el 18 de noviembre, 2 días antes de mi cumpleaños, contra Nigeria, yo había dicho Camerún, Nigeria, el 18 de noviembre por acá por Citi Field en Nueva York, eso ya es en la ciudad de Nueva York, eso es el estadio de los Mets de béisbol. Ajá. Ujú. ¿Pero ese está confirmado? Sí, ya lo sacó la Federación Colombiana de Fútbol. Esta semana lo Perfecto. confirmaron. Ujú. ¿Qué te iba a decir? Bueno, listo. Bati, vamos a hacer, se nos está alargando un poquito el programa, Sí, pero pues no sé, a mí me parece que interesante poder analizar los jugadores, o sea, los jugadores que es la materia prima que va a tener Lorenzo. Te tiré la pregunta y me estás diciendo que tiene que haber una mezcla allí, como de algo de base, tomarlo en serio, pero también hay que probar jugadores, porque a pues ver, mi opinión ahí la meto, es como que hay posiciones en las cuales nosotros somos flojos y no podemos ve, convencernos simplemente de que, ay, que la selección está jugando bien, que qué chévere. No, my friend, o sea, tenemos un problema lateral izquierdo importante. Tenemos un problema lateral izquierdo importante. Es la posición en la que a mí más me preocupa de la selección. ¿Vos sí, qué opinas sí, allí? sí, no, de acuerdo, el lateral izquierdo y creo que el delantero. Tenemos opciones, pero no hay como, yo creo que en los ojos de Lorenzo, Córdoba es el titular. Yo creo que es más el Vení, pero trabajo. empecemos en Sí. orden, pero empecemos en Empecemos orden, en pero orden, empecemos en empecemos en orden. orden. Vale, ¿El arco está claro o sí, no? sí, clarísimo. En Colombia hubo una época que querían empujar a Kevin Mier porque estaba jugando muy bien con Cruz Azul, era figura, probablemente uno de los mejores arqueros de la liga, pero que todavía me parece que le falta porque todavía se sigue haciendo goles tontos, creo que le falta madurar un poco. Yo creo que él va a ser el dueño de esa posición probablemente la próxima eliminatoria o más adelante, pero por ahora está muy temprano. Yo creo que Camilo Vargas es el titular indiscutible. Ahora podemos hablar de quién sería el segundo o el tercero, pero Camilo Vargas, yo creo que estamos bien protegidos ahí. Sí. Yo creo que este es el Mundial de Vargas. Tienen que, o sea, Sí, lo está haciendo. Él es bueno, es un arquero que responde. No hay sí, que moverlo porque lo van a mover a último momento. Se ha jugado todas las no. eliminatorias. No tiene No, y habla sentido. mucho de que no, que es que el Atlas viene mal y se está comiendo goleadas, sí, pero es porque el Atlas viene mal. El Atlas ya lo han desbandado, no le han metido dinero, la defensa está mal, ¿no? El arquero come goles, pero no solo es culpa del arquero. Si la defensa es floja, pues él puede hacer, ¿no? Puede tapar cinco y se come tres. Entonces, De acuerdo. tampoco hay que verlo de esa forma. Ok. Bueno, entonces vamos a los defensas. ¿Qué jugador que no esté dentro de los que hemos nombrado todo este tiempo, te parece que podría llegar a aportar algo o que sea un jugador que de pronto el técnico Lorenzo pueda llegar a convocar para ver si está a la altura de la selección? ¿Tenés alguno Yo, en mente? sí, yo tengo un par en mente, sobre todo laterales izquierdo. Lateral izquierdo es donde yo creo que se ven más opciones.
Justo acaba de hacer gol Juan David Cabal con la Juve. Acaba de empatar 1-1 la Juve con Atalanta. Hizo gol Cabal, el gol del empate, que ahí es Él entró de central, pero estaba de suplente, ¿no? Porque es sí, que Igor Tudor juega con línea de tres. Eso es algo sí, que no le beneficia mucho, pero pues lo vi contra el Inter de Milán también en el clásico, también lo metieron. O sea sí. que está volviendo y le están dando Está volviendo confianza. porque estuvo lesionado un buen rato. Es una buena opción, ¿no? Él juega también de central. Creo que en el Verona, en el Las Verona jugaba era de central. En la Juventus lo han puesto más de lateral o por la parte Lateral. izquierda. Ujú. Yo creo que es una buena opción porque él se perdió una buena parte de las eliminatorias por estar lesionado. Y bueno, si sos, no sé, emergente con la Juve, de pronto te ganas la titular en la Juve, yo creo que valdría la pena Ojo, probarlo. ojo que él era titular hasta que se lesionó. Él era Pero titular. con el técnico anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Él estaba antes. Creo que era Conte que estaba o estaba Allegri. No me acuerdo quién No, estaba en ese momento. Allegri, creo que fue con Allegri. Y Em, él jugó y se lesionó el cruzado, el ligamento cruzado, me parece sí, que sí. lesionó. Y Entonces, ahí, ese, yo creo que esa puede ser una buena opción. A ver, tenemos a Mojica, que es como casi el titular de Lorenzo. Lorenzo ha probado con Machado y con Cristian Borja. En el último probó con Álvaro Angulo, que todo el mundo lo pedía, que ahorita juega en Pumas. Es un lateral más ofensivo, un lateral que es como tipo Daniel Muñoz, que llega mucho, se mete entre los delanteros, tiene mucha. Entonces, es el primer partido que jugaba él como titular en esta última ronda de eliminatorias, pero yo creo que habría que darle más, a verlo más. Yo creo que tampoco lo podemos descartar por un partido que hizo, que tampoco fue súper bueno. Yo creo que hay que darle más oportunidades. Yo creo que ese lateral izquierdo es donde yo veo más opciones, de que todavía no está completamente asentado quién va a ser el titular. Yo creo que ahí es donde me gustaría ver más, porque si miramos lateral derecho, creo que Daniel Muñoz es el titular indiscutible, Santiago Arias es sí. el segundo indiscutible, hayan probado con Román el de Nacional, que puede ir claramente, pero yo creo que ahí el orden está bastante definido y los centrales, pues, yo también los veo muy definidos, o sea, Mm. no sé, Hay un pelado, Andrés Salazar, que te acuerdas del sub-20, que era sub-20, ahora ya que era de sub-23, Nacional, que es de Nacional, ¿no? de Nacional. Pues me parece que era uno interesante que podía llegar a acercarse, sino que pues de cara a un mundial tan cercano, pues tendría Sí, ya ya que no, llegar y nunca lo llamaron, nunca hizo parte del, no, no ha sido tenido. es muy tarde para él. Sí. Y los centrales, Em, Davinson, ¿no? Lucumí, Jerry Mina, Davinson, Lucumí, Cuesta, yo creo que esos, sí, cuatro ahí normal. Y ahí que está peleando es este Mosquera, que es alguien que parece que le gusta mucho a Lorenzo. Yo ahí otro que llevaron alguna vez fue a Dita, pero yo es que veo muy ujú. difícil. O sea, yo creo que entre esos cuatro o cinco no va a entrar otro más. O sea, ¿se nos queda alguien que deberíamos de estar incluyendo? Kevin Mantilla, que creo que ahorita juega en Talleres, pero Mantilla. pues no, Sí. Había otro también, un pues no central que sé, menciona mucho de San Lorenzo, se me olvida el nombre, que también han estado pidiendo, pero es que ya es que tiene ya que está ser muy, es muy, que si no, muy, muy bueno para que él los convoque por encima de esos cuatro que han jugado con él sí, toda la eliminatoria, Copa no, América, y es que amistosos, muy difícil. es eso, y es que a cualquiera que saquen ahí es la traición más grande, pues ha jugado toda la eliminatoria y como que cómo lo van a sacar. Lo Como que sí, por ejemplo, La de Magnelli, Magnelli para sí, el Mundial Magnelli de todos, Brasil. exactamente. No, la que le O sea, hicieron a eso Cardona para el del 18, creo que fue también. también, Cardona que fue clave en varios partidos, no lo llevaron. sí. Bueno, medio campo, medio campo. Háblame de ahí que jugadores como Kevin Castaño, pues que ya me parece que están consolidados en la selección, pues o sea, por lo menos ya tienen por lo menos Sí, tienen la primera opción de ir. sí. Eh, Portilla, no sé si Juan Camilo Portilla también tenga la opción por lo menos de pelear el cupo, sería Sí, uno de yo los creo jugadores que a tener en pelea, cuenta. lo ha estado convocando, sí. Ajá. A ver, titulares indiscutibles son Lerma, Ríos y Castaño, por decir algo, Ríos, la primera línea de volantes. Portilla ha estado viniendo, Carrascal es John otro, Arias, acuérdate que John Arias lo ponen ahí, John Arias, Carrascal aunque él es es otro, como extremo, pero él es realmente juega en la selección, hace la juega en doble volante. función. Sí. Mm. Carrascal es el otro El que otro, a mí no me convence, que a veces lo pone, lo pone a veces para que salga de la primera línea de volantes y ataque y haga la doble función, pero y, no sé. y Gustavo Puerta. No, yo creo que a él Yo creo que lo traen como a que sea parte del grupo, pero yo no lo veo, no, hay muchos volantes creo que por encima de él.
Sí, en ese Hay que ver, momento ¿no? Ahorita sí. Él está, ¿a está dónde se joven, fue él? pero Se fue a la el segunda división de Santander, España, ¿no? Racing de Santander, Al tengo Racing de entendido. Santander. Entonces, difícil. El otro que ha sido también Ujú. ahí, que es pues de volantes, bueno, excluyendo a James y a Juanfer, que son, bueno, lo van a llevar indiscutiblemente, pero pensando en esa posición de media punta, que puede ser Carrascal, el otro que siempre habían llevado es a Yasser, ¿no? Yasser Asprilla. Ah, ya se fría, pero sí, pero ya como extremo me parece a mí. O sea, por extremo media punta. Ya Sí, él sí, no sé, él tampoco, él no me convence mucho. Es tipo, para mí es como Carrascal, de que ha sido parte del proceso, se le han dado oportunidades y no ha sido, la verdad, no aprovechado. Y aparte a mí me parece que en su equipo tampoco es que le haya ido muy bien. O sea, con el Girona ya va para la segunda temporada ya y no es titular indiscutible. En una posición que debería ser la suya. Entonces, no sé, no lo veo, la verdad. mm. Hay Bueno, que sí, hacer pero el yo, digamos conteo, ahí ¿no? Porque fijo, son fijo. 26 jugadores y tenés que ir como que, porque tenés que ir deshaciendo, ¿no? ¿Cuántos volantes vamos a llevar? ¿Cuántos delanteros o mediapuntas o extremos? También para descartar quiénes son en verdad los titulares, quiénes han sido más protagonistas durante la eliminatoria con Lorenzo. mm. Y en la parte, o sea, o sea, lo que estamos hablando es que los que prácticamente los que están contaditos, uno, dositos por ahí o tresitos máximo, son los que están ahí como tratando de meterse en un grupo que ya está prácticamente armado y consolidado, ¿no? Sí, De lo que estamos hablando hasta ahora. sí. Yo creo que hablamos, posiciones clave, lateral izquierdo, hay que buscar a ver si se encuentra alguien. Aquí, por ejemplo, la parte de delanteros. Luis Suárez, que normalmente no era tenido en cuenta, Mm, ahora ya pasó a ser, ya pasó a ser o una obviedad que tienen que llamarlo, por lo menos para los amistosos tiene que estar sí o sí, sí. y muy probablemente con los 4 goles que hizo contra Venezuela, la gente le va a quedar eso en la memoria y va muy probablemente a tener un cupo en el Mundial. Mm. El otro, pues John Córdoba, me parece a mí que él no lo pueden sacar. Me parece que John Córdoba nos No, brinda a nosotros algo que ningún otro delantero nos brinda. Y es un sí, delantero que realmente tiene de bastante acuerdo. gol y figura en el Krasnodar, o sea, juega bien. Aquí vienen unos que ya sí, bueno, Durán, una incógnita. Ya lo que es Cucho Hernández, John Javier Durán, Hamilton Campas, entre esos, ¿con quién te quedas? A Hamilton Campanza, yo creo que ha tenido más titularidad últimamente, creo que ha entrado más en el llavero de Lorenzo. Marino Inestrosa es el otro que ha traído últimamente también. Ah, el Marino no me Eh, gusta mucho. y los que, como Eh, vos decías, los otros dos que ya están casi completamente descartados, que hicieron parte en algún momento del proceso, fueron Miguel Borja, el de River, que no viene jugando bien y ya hace rato no lo convoca, creo que ya está fuera del llavero. Y el otro no. es Casierra, ¿te acuerdas Mateo Casierra, que en Rusia pues sigue haciendo goles de vez en cuando, no lo volvieron a llamar? Ujú. ¿Te acuerdas que en un momento eran Córdoba y Casierra Los los que dos. peleaban esa Ujú. posición y se le fue Los saliendo rusos. de las convocatorias, ajá, y ya no, y ya los rusos de piel morena, y fue saliendo de la convocatoria y nunca más lo volvieron a llamar. El otro que yo metería ahí que puede estar en la disputa es el Cucho. Yo creo que Cucho el Cucho Hernández. puede meterse. Va a depender mucho de lo que haga con el Betis. ¿No vas a llevar Sí, a pero a mí me Dairo? parece que ahí se va. No, no, pues no, o sea, a mí me parece que es buen jugador, pero no, o sea, no me parece que si lo llevan es porque realmente los otros tres que estamos mencionando no están dando pie con bola, sean lesionados o algo así. Pero es que hay John Jair Durán, yo creo que él va a tener una nueva opción. O sea, yo imagino que le van a dar una nueva opción antes del Mundial. Ujú. Y él va a tener que competir de tú a tú con el Cucho Hernández por esa posición, a ver quién lo llevan como, no de titular, me parece a mí que ya es un suplente, Sí, me parece a no, mí. sí, sí. Sí, no, yo creo que el titular es Córdoba, el titular. Sí, Córdoba Y y con lo que está haciendo Luis Suárez, peleándose allí a ver quién araña minuto en el segundo tiempo. sí, Pero John Jair Durán, o sea, y además que eso, ¿te acuerdas de esos contados? Eso no se puede llevar tanta gente para cada posición, exacto. eso hay que llevar Eso, eso es un medidos ejercicio que vamos a hacer. Yo creo que más adelante seguro hacemos un más programa y nos cerca de vamos a los... sentar de cuántos yo creo que el ejercicio es podemos mirar a quienes llevó a Copa América por el número de defensas, número de volantes, número de delanteros y ver también, no sé, las de Peckerman, cómo las formó también y ahí podemos ir haciendo como que, ok, cinco defensas. Sabemos que tres arqueros, sí, seguro, es obligatorio.
5 defensas, tantos laterales, y así podemos ir sacando nosotros quiénes pueden ser los posibles convocados para el Mundial, aunque falta mucha gente que ha metido en última hora, ¿no? Acordate, estábamos diciendo los que se quedaron por Mm. fuera. Acordate de Ibarbo para el Mundial de Brasil Oh, 2014, sí, que ni sí, siquiera se hizo parte de metió. la eliminatoria y se metió en los amistosos, los últimos partidos antes de ir al Mundial. Y bueno, yo creo que bajaron a Magnelli por él, prácticamente. Sí, sí, Barbo era como una buena alternativa, jugador de tranco largo. Sí, Jugaba, protegía bien el balón. sí. Pues bueno, yo también quiero que la gente también deje en los comentarios qué jugadores tienen en el radar que ustedes creen que puede ser de clase selección Colombia para el Mundial de Fútbol y que lo pongan allí para discutirlo entre todos. A ver, vamos a tener programa la próxima semana previo al partido amistoso, ¿no? Previo al partido A los dos, que a los tenemos contra de México. la previa contra México y Canadá, porque vamos a tener la convocatoria para esos dos partidos, así que estaremos hablando de eso. Y también me Perfecto. imagino que vamos a hacer programas después de esos En partidos, vivos, después del partido, en sí, vivos. me parece que Sí, sí. Claro que sí, así va a ser y con toda la afición de Radio Melo Fútbol entre amigos, con todos los melos que siempre están ahí presentes al pie del cañón. Déjense ver con su like, denle suscribirse al canal, que ya tenemos, no, ustedes ya ven ahí eso que dice 1.4M, eso ya es confuso, eso ya no es así, son millones, eso ya, póngale ahí like, eso suma, y póngale ya, ahí suscribirse también. suscribir. Y no, pues Bati, y agradecerte porque estuvo chévere la charla, la disfruté, la verdad. Espero que ustedes también la hayan disfrutado como espectadores. Muy acertadas tus opiniones, como siempre. Lo Muy mismo, buena sí. memoria que tenés de tus partidos, De algunas, del... la pareja me reclama que yo tengo muy buena memoria para cosas de fútbol, pero para otras se me olvida, ¿no? Cumpleaños, eh, Sí, sí, pero aniversarios, sí, así pero funciona ya la tema mente ya, de los es jugadores. verdad, la memoria Sí, es selectiva. exacto. Pero bueno, está bien. Bueno, Bati, un abrazo. Entonces nos vemos la próxima semana y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar ahí presentes. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Radio Melo Fútbol entre amigos. Nos Chao, nos vemos. vemos. Chao, chao. Nos vemos la Gracias. otra semana. Chao.